¿Me confirma si se escucha, por favor? Sí, se escucha. Gracias. A ver, ¿cómo les ha ido a ustedes con su tarea? ¿Han logrado hacer su base de datos y han podido hacer la macro? ¿Cómo se llama? ¿Dan permiso para compartir pantalla, por favor? Hola, ¿quién está de administrador? Permiso para compartir. Ya, gracias. Bien. Se logra ver, ¿verdad? El día de ayer trabajamos en esta macro de acá. Y hemos explicado un poquito a grandes rasgos qué es lo que hacía. Mm, Como recuerdan, lo que hacía en general era actualizar toda esta columna que representa el descuento de un producto y actualiza al mismo tiempo el valor de la columna que dice precio final en función de la columna que dice precio inicial, aplicando el descuento establecido. Eh, Tal vez alguien no estuvo el día de ayer, vamos a hacer funcionar esto. Cuando le doy aplicar descuento, que es el nombre de mi macro, yo puedo definir acá cuánto de descuento que voy a aplicar al precio inicial de los productos que están enlistados en esta base de datos. Voy a poner 35% de descuento. Ponemos aceptar. Nos aparece un mensaje que ha terminado el descuento con éxito y se ha aplicado la información actualizada en las dos columnas que tengo acá. Pero la más relevante sin duda es esta de acá. Esta va a ser seguramente la columna de referencia para nuestros vendedores. Bien, esa macro que acabamos de ejecutar, habíamos visto ayer en grandes rasgos cómo funcionaba. Tenemos al principio una declaración de tres variables. Recuerden que con el operador dim declaramos una variable. Yo le pongo el nombre que sea descuento, le digo que va a ser del tipo double, que es la palabra o para asignar a un tipo decimal. Tenemos última fila, le asigno un nombre entero. Mm, Acá, por ejemplo, tal vez si ustedes, por ejemplo, pudieran modificar esto por el tipo long, sería una buena idea en lugar de integer, porque long va a soportar muchos más valores. Nosotros tenemos como última fila la 20, entonces es una base de datos pequeña.
Pero si ustedes, por ejemplo, recuerdan, si posiblemente les han explicado al principio, Excel tiene más o menos 1 millón de filas disponibles, ¿no? Por defecto, o sea, como máximo, 1 millón y pico más. Y Integer no va a poder soportar tanta información. Entonces, el tipo más adecuado sería long para poder soportar esa cantidad de valores. Recuerden que esta variable que dice última fila nos va a servir para encontrar el último elemento de nuestra base de datos, de nuestra tabla. Puede ser 20, 30, 100, 200, etc. Entonces, como nosotros no sabemos con exactitud, vamos a calcular la última fila, en qué posición está. Y esta última fila, supongamos que está en lo último de las filas que soporta Excel, sería 1 millón y pico. Entonces, Integer ya no es una buena opción para poder guardar 1 millón de valores acá. Entonces sería el tipo más adecuado long. ¿Por qué lo estamos dejando en este caso como integer? Porque al momento de ejecutar una macro, se va a leer de arriba hacia abajo. De nuevo les vuelvo a insistir con eso, con ese procedimiento. Esto se va a reservar en la memoria de nuestra computadora un espacio para poder almacenar este tipo de información. Integer, al ser un valor más pequeño, se va a almacenar un valor pequeño en nuestra memoria. Si utilizamos long para este caso, la memoria tal vez se va a almacenar un gran tamaño de memoria, digamos. Y eso no es una buena idea para hacer en este caso en particular. Eh, Cuando les toque, digamos, intervenir en un equipo empresarial que haga este tipo de cálculos así con información muy, muy grande, más que seguro que su memoria RAM, por decir un ejemplo, sea bastante grande. Entonces, en esos casos sí no va a ser ningún inconveniente que ustedes pongan, por ejemplo, tipo long, ¿ya? Luego vamos a definir una variable que se llame celda, que va a ser la que va a guardar la celda que vamos a ir trabajando una por una. Ahorita vamos a ver cómo. Y esta va a ser del tipo range. El tipo range habíamos visto que es como decir una celda, ¿no? Es más o menos el tipo. Bien, entonces empezamos con lo que viene siendo la lógica del macro. Después de declarar, voy a obtener el valor del descuento con el que voy a trabajar. Para esto voy a utilizar una estructura, un mensaje de tipo de entrada de texto llamada input box, cuyos parámetros que están entre paréntesis son dos, puede ser uno solamente. Este va a ser el mensaje que va a contener el cuadro de texto. Y si quisiera, esto es opcional, les había dicho, pero es una buena práctica que esté incluido, pongo coma y la siguiente cadena que voy a poner acá va a ser referencia al título. Vamos a ejecutar para poder apreciar nuevamente eso. Y acá lo tenemos. Aplicar descuento es el título y lo que está acá primero es el cuerpo del mensaje. ¿Ok? Si yo no pusiera esto, por ejemplo, no se va a poner ningún título y solamente nos va a mostrar el cuerpo del mensaje. Y el título por defecto es Microsoft Excel y el cuerpo que yo he definido. Bien, entonces vamos a poner el título. Luego habíamos visto el día de ayer una estructura de control denominada if, que es una forma de evaluar, ¿no? El estado booleano de un elemento. En este caso estoy evaluando si el valor que acabo de recolectar es un número, porque es posible que me ponga, no sé, una letra por accidente o un punto, un espacio, etcétera. Eso no es un número y no se puede hacer operaciones aritméticas o matemáticas con un elemento que no es número. Entonces, cuando nosotros ponemos acá en las celdas, podemos poner desde letras, podemos poner números,
podemos poner muchas cosas, ¿no? Caracteres especiales también. Entonces, esta información, lo que hace Visual Basic es interpretar el tipo de esa información. Entonces, si en acá, esta función que es isNumeric va a evaluar el tipo de descuento y me va a dar verdadero solo en este caso, que yo haya introducido un número. Si haya introducido algún otro tipo de carácter, sea cual sea, nos va a salir esta evaluación como falsa. ¿Ya? Si esta evaluación es falso, aquí está false. Si esta evaluación va a ser igual a false, entonces voy a entrar acá. Y cuando entre quiero decirle, ¿no?, un mensaje al usuario, por favor ingrese un número válido. Hasta aquí pudiera ser, digamos, el mensaje listo. Pero habíamos visto ayer que podíamos poner más cosas, ¿no? Como en aquí. Separados por coma, aquí yo puedo poner el tipo de mensaje. Este VB critical hace referencia a un mensaje de error. Y ese sería el título. Y luego terminaría la macro. Ahora, suponiendo que en este caso el usuario ha introducido un número negativo, este es un número. Entonces la evaluación de aquí va a dar como verdadero, porque es un número negativo, pero sigue siendo un número. Entonces esto no se va a cumplir. Una vez que esto evalúe como verdadero, va a pasar a la segunda evaluación, porque aquí tenemos un OR, ¿no? Es un O lógico. Es esto o esto. Entonces, va a preguntar, ¿no? Si el descuento, entonces, que estoy obteniendo aquí, que ya sé que es un número, es menor a 0. Si me dice esto, esta evaluación resulta ser cierta, en este caso sí, -4 es menor a 0, sí es verdadero. Entonces va a salir un error, porque nosotros no podemos ofertar, por ejemplo, descuentos negativos. Eso sería un inconveniente. Entonces, en esos casos, en esos dos escenarios, yo voy a mandar un mensaje que diga que ingrese un número válido para poder hacer el descuento. Esto, si quieren, como les recuerdo nuevamente, se va a evaluar todas las líneas de código desde arriba hacia abajo. Esta estructura representa como si quieren verlo de una forma como un guardaespaldas. Se va a encargar de que el resto funcione de la manera más adecuada posible. Porque si de alguna forma a este procedimiento que estamos viendo aquí abajo va a entrar información que no es correcta, seguramente van a pasar cosas malas, ¿no? Se va a arruinar, van a salir muchos errores. Bueno, entonces, como ya sabemos que ha pasado el descuento, el valor de descuento ya ha pasado esta muralla, puedo hacer, digamos, las operaciones matemáticas, ¿no? Descuento entre 100 para obtener lo que es los valores porcentuales. Luego teníamos una variable que se llamaba última fila, ¿ya? Entonces lo que va a hacer este código de acá, esta instrucción, básicamente está ubicando la última celda desde abajo, la última fila de la columna 1, y luego está volviendo hasta el principio. Es decir, lo que está haciendo es revisar todo esto, hace una revisión así. Dice 21, ok, ya estoy aquí, entonces me regreso al principio. Y le está diciendo, hay, digamos, 20 filas. Ya, este operador de acá, lo que nos está diciendo es, voy a acceder a una celda a través de las filas y las columnas. Ya, y después, esta de acá está diciendo, cuando yo esté al final, me regreso hasta arriba. Ahora, veamos un poquito más esto. Ustedes, me imagino, estarán familiarizadas con lo que son estructuras llamadas matrices. Vamos a poner aquí una matriz. Vamos a hacer de cuenta que estas celdas de acá van a representar una matriz, como modo de repaso, si es que no se recuerda.
Nosotros sabemos que el acceso a esta matriz va a ser por filas y columnas, es decir, número de columnas, número de filas. Y su posición dentro de esta matriz vendría a ser a través de fila y, o si quieren, coma columna. Entonces, si estuviéramos empezando desde el principio, este sería la posición 0,0. O sea, la fila 0 y la columna también. Ah, bueno, en el caso de Excel empieza en 1. Mil disculpas. Estoy confundiendo de lenguaje. Listo, vamos a empezar. 1,1. Este sería fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 4. Acá sería fila 2, columna 1, fila 2, la 3, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que sea n, m. Entonces, ustedes han debido ver matrices, por ejemplo, Gauss-Jordan y demás. Son como, digamos, nosotros podemos interpretar las posiciones de cada matriz, ¿no? De cada elemento de una matriz. Entonces, esta función llamada cells va a ser exactamente lo mismo. Va a llegar aquí, aquí vamos a poner el valor de las filas y aquí las columnas. Al mismo tiempo, en la parte donde está representada por la fila, estamos utilizando otra función que se llama rows count, que nos va a dar la cantidad de filas que tiene esto. Si no estoy mal, existe una función preestablecida en Excel que nos permite contar los elementos de una columna, o sí, de una columna. Entonces, acá estamos utilizando esta función. El resultado de este libro en particular va a ser 20, ¿no? Aquí va a decir 20, fila 20, columna 1. Entonces va a hacer regreso acá y nos va a decir cuántas filas hay, ¿no? Entonces aquí ya tendríamos el valor de cuántas filas, es decir, el valor de 20. Luego vamos a hacer recorridos, o sea, un ciclo, para poder generar la información de todos los campos de cada fila. Y para eso vamos a utilizar un ciclo denominado for. En el caso de Visual Basic y en Excel, en el caso de los macros, existen dos formas de hacer for. En este caso estamos utilizando la segunda forma que se llama for each, cuya sintaxis nos dice, yo escribo las palabras reservadas, los operadores for each, así como está. Luego voy a definir aquí una variable que tiene que ser del tipo celda o del tipo range. En otras palabras, ya hemos definido eso aquí arriba. Y luego ponemos in, y este elemento tiene que estar asociado a una lista de elementos. En este caso, el conjunto de elementos va a ser desde la D2 hasta la D y la última fila. Esto de acá lo vamos a explicar un poquito más. Nosotros, cuando, por ejemplo, trabajamos con las tablas directamente acá, yo puedo poner, por ejemplo, de 2, a ver, digamos, de 2 puntos de 20, digamos, de 21, ¿no ve? Entonces, esto de acá, nosotros nos damos cuenta que Excel interpreta todo este bloque de elementos seleccionados. Y algo que habíamos visto, por ejemplo, en las anteriores clases con respecto a esto, es que a este texto de acá le puedo agregar otros valores. Es decir, esta línea de acá es lo mismo que decir, abrimos doble comilla, D2, D, y habíamos visto que el valor de última fila era 21, ¿no ves? Entonces, lo que va a hacer esto es
agarrar ese 21 y lo va a agregar al final de este texto, ¿no? Texto o cadena. Entonces, indirectamente, estoy obteniendo esto con la macro. ¿Ya? Eso es lo que está pasando acá. Entonces, le está diciendo, ya tienes una celda y lo vamos a utilizar en este rango de columnas, perdón, de celdas, como lo que habíamos visto acá. Entonces, luego decimos, bueno, esta celda en particular va a empezar en la fila 0 y en la columna 1. Bien, veamos. Ya, muy bien. Luego le voy a decir con el operador offset que se mueva esta celda desde D2 hacia la derecha. Cuando usamos offset, nos estamos moviendo a través de la matriz. Cuando yo le digo cuánto se tiene que mover, le estoy diciendo cuánto va a ser el movimiento en las filas y cuánto va a ser el movimiento en las columnas. Bien, vas a mantener tu fila y te vas a mover una columna a la derecha. Eso le estoy diciendo. Entonces, como estoy empezando acá, en el valor de 2, acá, le estoy diciendo, bien, ya tenemos este valor y te vas a mover uno a la derecha. Listo. Y aquí le vas a poner el descuento por 100. Ya, 35. Luego, te vas a mover de la celda de donde estás, de la D2, vas a mantener tu fila y te vas a mover dos columnas. ¿Ya? Y ese sería aquí, ¿no? Y a esa columna le vamos a multiplicar por el descuento. Entonces está agarrando este valor y lo está multiplicando por el descuento. Y eso va a ser en cada fila. Cada fila va a repetir la misma operación. Va a partir de aquí, se va a mover 1 para grabar el descuento y se va a mover 2 para hacer el cálculo, ¿no? Aplicar el descuento. Con esto estamos aplicando el descuento. Luego dice next a la siguiente celda. Ok, entonces el ciclo for va a llegar aquí, va a decir next. Bien, la siguiente celda es esta. Y va a volver al principio de acá. Va a volver a entrar a este punto. Por eso se llama ciclo. Va a volver a entrar aquí. Y va a repetir esta operación una y otra vez hasta que encuentre el final que le estamos dando acá. Luego, al finalizar, cuando haya terminado las n filas, va a mostrar un mensaje que se ha completado el procedimiento con éxito. Y en este caso le estoy mandando como parámetro una propiedad de mensaje que en este caso va a ser un tipo de información. Habíamos visto ayer, ¿no? Los tipos, cuando es un error sale un X con rojo, cuando es una información sale con un signo de admiración y con un icono de fondo azul. Si no ponemos esto, por ejemplo, va a ir un mensaje sin ningún icono, así en blanco, ¿no? El más pequeñito, digamos. Bien, entonces, explicado eso, digamos, más detalle, sería lo que hace nuestra macro. Esto es importante tener en cuenta porque al final son matrices estas tablas, bases de datos, y es importante conocer, ¿no? Esa estructura para poder nosotros movernos a través de todas esas cosas. Ahora, con respecto al ciclo for, es algo que se usa recurrentemente cuando nosotros trabajamos macros para hacer todo tipo de cosas, desde dashboards hasta reportes, etcétera. Y el ciclo for en realidad tiene, ¿dónde está? Múltiples usos. Aquí se los he preparado algunos ejemplos y la sintaxis puede ser tal vez un poquito más fácil de esta forma. Por ejemplo, en este caso vamos a llenar las celdas
Vamos a dar un inicio. Este es el otro tipo de for, el for normal. Declaro una variable inicial y le digo hasta dónde tiene que ser. Y este también es un operador adicional, que se usa muy poco, pero me pareció una muy buena idea poderles agregar esto. ¿Ya? Y después, dentro de acá, puedo poner, ¿no? Un range, que sería A, por decir el valor de acá, A2, luego se va a volver 3, luego 4, luego 5, etcétera. Y vamos a agregar ese valor acá. Así que luego le ponemos next y siempre va a ir repetido el valor que estamos recorriendo, ¿no? Si volvemos acá, algo que podemos tener en cuenta es si yo pongo aquí celda, cuando ponga next tengo que repetir celda con celda. Acá estoy poniendo i, entonces repito i. A ver, veamos cómo funciona este macro que dice llenar celdas. Vamos a irnos acá, vamos a borrar esto. Llenar celdas, ejecutar. Y va a colocar la información, ¿no? En el A2, fila 2, en el A4, fila 4, ¿no? Está concatenando la información. Si yo lo quitara, por ejemplo, este step 2, lo que va a pasar es lo siguiente. El paso de salto va a ser 1, 1, 1, 1, 1. Ya no va a ser de 2 en 2. Entonces, esto, como les digo, es muy poco usual. Pongan step 2. Pero quiero mostrarles que eso también es posible. ¿Ya? Lo vamos a dejar acá. Si yo pongo el valor de i como inicial 1, lo que va a pasar es que va a tomar en cuenta también esta celda de acá. Es muy poco habitual que nosotros empecemos en 1, porque por lo general esta fila de acá está reservada para las cabeceras de las columnas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta. Vamos a llenar celdas. ¿Ok? Básicamente en esta versión del ciclo for tenemos que declarar un iterador como está aquí arriba, lo utilizamos, le decimos que va a inicializar en el valor que nosotros veamos conveniente, en este caso 2, y le estoy diciendo hasta el 11. La desventaja, por ejemplo, de esta forma es que nosotros tenemos que poner acá los valores como tal. En el otro caso, no sabíamos hasta cuántos valores tendríamos que iterar. Entonces, esto se tiene que hacer el cálculo, ¿no? Acá hicimos el cálculo de ese valor. ¿Hasta dónde va a ser? Y luego le puedo poner el valor. Esta es la celda en particular. A través de la propiedad value le puedo poner la información ahí. Luego tenemos una versión más sencilla del ciclo for each que habíamos explicado hace rato. Aquí tenemos el tipo celda, en el rango tantos, ¿no? De la A1 a la A5. Y yo voy a ver cómo funciona esto. Recorrer celdas. Ejecutamos recorrer celdas. Ejecutar. Ahí está. Este scroll está un poquito mal, ¿vale? Entonces estoy imprimiendo el valor de dato en cada celda que he ido encontrando desde la A1 hasta la A5. Aquí tal vez sea buena idea poner desde la A2 hasta la A6. Vamos a borrar. Recorrer celdas. Ejecutar. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Esto hemos conseguido concatenando, ¿no? Este valor es en realidad el que nos interesa saber. Por eso hemos calculado hasta la última fila disponible. Luego, tenemos también, podemos utilizar el ciclo for para recorrer las hojas disponibles en nuestro libro de Excel. En este caso sería for each
Aquí sería una hoja, el tipo, y aquí sería una colección de esos tipos. Si se dan cuenta acá, cuando hacemos range y este intervalo de celdas, esto se convierte en un grupo de celdas. Y esto es una celda en particular. Entonces, si nosotros usamos ese criterio, este sería un conjunto de hojas y esta sería una hoja en particular. La palabra reservada para poder generar o el tipo para poder identificar una hoja es worksheet. Y en el caso de tener varios worksheets, tenemos que utilizar esta instrucción que dice this workbook, que hace referencia al archivo en Excel que estoy abriendo en este momento, que me dé todas las hojas, ¿no? Worksheets. Por eso está en plural y este es singular. Entonces, una hoja simple y estas serían todas las hojas. Y acá en el mensaje voy a imprimir hoja tantos y voy a concatenar con el nombre de la hoja a través de la propiedad name. Y como habíamos visto, luego de que termine eso, pues next y ponemos hoja y listo. Va a recorrer todo hasta que termine. Veamos, ¿cómo se llama esto? Mostrar nombres hojas. Ok, entonces voy a ejecutar mostrar nombres hojas. Ejecutamos y tenemos un mensaje, la hoja que dice teléfonos, pongo aceptar, ha vuelto a dar bueno, ha entrado una vez más al ciclo, tenemos el nombre de operaciones, aceptamos, ha vuelto a entrar al ciclo, el nombre es hoja 1, pongo aceptar y como ya no hay más, termina el ciclo. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá ya se vuelve como algo nuevo, si quieren. ¿Y cómo podemos nosotros aprovechar, por ejemplo, poder controlar cuántas hojas están y todo eso? Es a través de esta instrucción. Si nosotros usamos esto, es como entrar desde lo más grande hasta lo más pequeño. O si quieren, desde lo más general hasta lo más particular. La instrucción vendría a ser de esta forma. Decimos worksheets, como acá. Entonces, con esto estoy obteniendo una de las hojas. Digo worksheets y entre paréntesis le tengo que mandar el nombre de la hoja. Acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero que prestemos atención a la tabla de propiedades de esta hoja 2. Tenemos dos propiedades con name. Este de acá, que viene siendo el nombre por defecto, que maneja internamente Excel, y este de acá, que es el nombre que nosotros vemos acá en las pestañas, lo que nosotros renombramos. Internamente sigue siendo 1, 2, 3, 4. Incluso nosotros pudiéramos cambiar esa información, pero tal vez no es conveniente. Pero al final, esta instrucción va a trabajar con esta propiedad name. Eso es muy importante porque si digamos ustedes estuvieran empezando, tal vez encuentren hoja 1 arriba y hoja 1 abajo y no sepan tal vez a dónde hace referencia este nombre de acá. Este hace referencia a esta propiedad name. Si se dan cuenta acá, esa hoja, cuando hacemos punto, vamos a poder acceder a estas propiedades. Aquí está name, por ejemplo. Pudiéramos hacer punto enable section, punto scroll area, punto enable autofilter, punto display page breaks, todo esto de acá. O es visible también, ¿no? Entonces poder asignar los valores correspondientes. Pero seguramente el valor o el atributo, perdón, la propiedad más importante o la más interesante es este name. Como les dije acá, podemos acceder a una de las hojas a través del operador worksheets y le mando entre comillas el nombre de esa hoja. En este caso se llama hoja 1. Luego le digo punto y como yo sé que este libro tiene un montón de celdas, pues pongo punto cells y acá es lo que les había explicado hace un ratito, ¿no? A través de la lógica de las matrices voy a poner, ¿no? A qué fila y a qué columna va a corresponder ese valor, ¿no? Luego le pongo punto y value, ¿no? Es decir, el contenido de esa celda va a ser igual
a esta palabra. Vamos a ver el macro grabar info. Acá, a borrar esta información. Grabar info. Ejecutar. Y se pone ejemplo. ¿Se dan cuenta? Acá hemos puesto 3,1, ¿no ve? A ver, 1, 2, 3. Fila 3, columna 1. Entonces, estamos accediendo de manera matricial a todas estas celdas. De nuevo, worksheets, hoja 1, a las celdas, en sí a la celda 3,1, que sería esta, le voy a poner el valor de ejemplo. Aquí puede ser cualquier cosa, ¿no? Ejemplo, le voy a concatenar ejemplo 2, digamos. Y si vuelvo a ejecutar, grabar info, ¿dónde estás? Aquí está. Ahí está. Se está poniendo la información correcta ahí. Ahora, ¿cómo podemos hacer este proceso invertido? Es decir, obtener el valor que está almacenado en una celda a través de esa misma lógica, ¿no? Voy a declarar un tipo de valor y en este caso estamos viendo un nuevo tipo que se llama variante. Esto, de nuevo, aquí puede haber cualquier tipo de información, desde letras, caracteres especiales, números, cualquier cosa. Entonces ese valor es variable. Entonces en Visual Basic y en Excel existe este tipo de dato que se llama variant, que puede representar números, letras, cualquier cosa. Y a ese valor lo vamos a almacenar lo que sea que encontremos en la hoja 1, Worksheets, hoja 1, en la celda 3.1 y vamos a obtener el valor. Entonces, aquí estoy leyendo el valor de A3. Y ese valor encontrado lo vamos a nosotros mostrar en un mensaje. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esto, por ejemplo, de poder definir a qué hoja pertenece? Nosotros podemos generar ese macro en cualquier otra hoja. Leer info sería, ¿no? Ejecutar. En este caso, vemos que A3 es vacío. Entonces yo voy a poner acá, soy un valor variable. Entonces me estoy posicionando en otra hoja, macro, leer info, ejecutar. Y estoy pudiendo leer esa información desde otras hojas. Si nosotros no especificamos esta información, lo que va a hacer Excel es autocompletar eso en función de a la hoja que estamos seleccionando. Por ejemplo, si nosotros utilizamos nuestro super macro de aplicar descuento acá, ¿qué creen que pase? Seguramente cosas extrañas. Vamos a poner 40 y 54. Y listo. Se ha aplicado donde se supone que tendría que estar descuento y donde se supone que tendría que estar precio final. Aquí se ha puesto el descuento y aquí como no hay ningún valor en D, se ha calculado todo como 0. Y el contador de columnas habilitadas ha recorrido todo esto, ha encontrado valor, el siguiente ya no tenía nada, bueno, hasta aquí. Entonces tenemos 3 valores, ha dicho. Ya ha trabajado con una matriz de 3 filas. Entonces, en este caso, este macro aplicado acá, en este contexto, no tiene mucho sentido, ¿no ve? Entonces, en ese caso, es importante también, bueno, tenemos la posibilidad también de poder definir la hoja de trabajo con la que queremos hacer, ¿no? Ahora, si digamos yo quisiera aplicar descuentos acá, desde acá hasta allá, puede que aquí tenga información, ¿no? En esta hoja sobre algún análisis de mercado o aquí vea las fechas, las cosas alta, la venta de productos en temporada alta o temporada baja. Y desde aquí ya no quiero moverme hasta el libro, hasta la hoja donde está mi base de datos porque puedo tener aquí 20, 30 hojas
Directamente aplico la macro, aplicar descuento, y tendría que reformular un poco, ¿no? Esta macro. En lugar de hacer, por ejemplo, eh, range aquí, tendría que poner, por ejemplo, worksheets, hoja teléfonos, punto range, y así. Tendría que poder tendría que ir especificando la hoja de trabajo a la cual yo quiero, digamos, casar a esa macro. ¿Ya? Bien, entonces, hasta este punto hemos logrado conocer, por ejemplo, estructuras de control como lo que es if. Hemos visto una estructura también para poder hacer ciclos, lo que es la estructura for, en sus dos formas, un for simple y el for each. Trabaja principalmente con una colección y aquí el elemento que pertenece a esa colección. También hemos visto cómo podemos acceder a la información de las celdas, también haciendo referencia como una referencia adicional a la hoja que pertenecen estas celdas. Estamos viendo cómo podemos grabar información directamente a esa celda y la contraparte que es cómo poder obtener ese valor de esas celdas, que es, la estructura es muy parecida, ¿no? Worksheets, tan, cells y la columna y el valor. También hemos visto, por ejemplo, las formas que tiene el if then else. También hemos logrado ver, digamos, la parte de los mensajes, cómo se pueden configurar mensajes de alerta, mensajes de confirmación, mensajes planos, como en este caso. Eh, Después, cómo poder hacer recorridos en celdas cuando nosotros no conocemos el final. Ya, entonces, todas estas macros nos van a servir para poder estudiar en realidad nuestras bases de datos. Ahora, cuando nosotros implementemos lo que son dashboards, vamos a trabajar principalmente con tablas dinámicas. Y estas tablas dinámicas van a generar de alguna forma esta actualización de la información en tiempo real, ¿no? Y eso también se consigue de la mano con estas macros, porque al final, han visto, estamos leyendo la información, estamos generando que se actualice la misma, estamos en función de lo que está aquí, estamos leyendo, entonces estamos controlando también, se está automatizando que ya no vamos a tener que contar cuántos son, ya no vamos a tener que escribir muchas cosas, entonces estamos automatizando que es al final la función de los macros. Ahora, estos minutos yo quisiera a ustedes escucharles, ¿no? Si tienen alguna duda, quisieran que repita alguna parte en particular. Entonces, a ver, ¿tienen alguna duda? Voy a dejar de compartir un ratito y les escucho. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, me gustaría poder ingresar también al tema de funciones, que está también asociado a las macros. Tal vez sí fuese valioso ver ese tema también mañana y luego ir armando lo que son los dashboards, ¿no? Teniendo en cuenta algunas cositas más. Entonces, Jonathan, buenas noches. buenas noches, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, yo recién he entrado a la clase, es mi primera clase. Me imagino que ya son, este es la tercera clase, ¿no? Sí, tercera clase. Es correlativo la explicación, porque la verdad yo estoy perdido ahorita con lo que has explicado de macros. Estoy perdido, que por eso quería ver si las otras dos clases anteriores son correlativas a esta para poderlos comprender. Sí, sí, justamente la dinámica es empezar de macros sencillas e irle aumentando la complejidad. Hasta el día de hoy vimos, ¿no? Esta parte de hacer un conjunto de celdas y darle cierto comportamiento, poder leer la información, medir cuánto de tamaño tiene, por ejemplo,
una tabla, es, digamos, uno de los elementos más recurrentes que se pueden encontrar en cuanto nosotros trabajamos con macros. Entonces, desde el primer día hemos ido de lo más sencillo, hemos ido avanzando en la complejidad, entonces ya estamos en este punto. De todos modos, entiendo que se han grabado las clases y están en Classroom, creo, o no estoy seguro si en Teams, no me he fijado todavía bien esa parte. Puedes ver los videos y ponerte al día. No, está bien, Jonathan, justamente estaba yo con trabajos en grupo y no he podido entrar a las clases anteriores. Ahora me ha dado tiempo. Sí, sí, están todas las clases grabadas, sí, debe estar en Classroom también. Entonces, dale una miradita a las clases y vas a ver que es correlativo, ¿no? Estamos avanzando de lo más sencillo a lo más complejo. Y mañana, si tienes dudas en lo que has ido viendo, trata de ponerlo en práctica y si te encuentras con algunos problemas, mañana nos dices y los solucionamos también. Perfecto, gracias, Jonathan. No, de que es un gusto. Ya, entonces el día de mañana me gustaría tocar el tema de funciones, más que no es mucho, eh, pero es bastante útil porque nos va a permitir poder trabajar con la información eh, también de la tabla y al mismo tiempo poder darle un ámbito de trabajo a estas funciones. Las funciones pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser estáticas, entonces eso es muy importante en cuando utilizamos macros en particular. Y bueno, a ver, hoy día nos han habilitado, por ejemplo, la sesión un poquito tarde, ayer un poquito tarde también, y si se suma todo eso es como que hubiéramos perdido media hora de clases. Entonces ahí es donde hubiéramos acomodado un poco las funciones. Lo que vamos a hacer el día de mañana es prestarnos un poquito de tiempo de la segunda mitad que serían las dashboards. Vamos a trabajar funciones y vamos a cesar un poquito la clase de mañana con una introducción a lo que son construcción de dashboards. Y de ahí en adelante vamos a ir construyendo elementos que pueden reutilizarse. Eh, Les voy a compartir una vez más un momentito la pantalla. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo funcionarían las macros cuando nosotros trabajamos con gráficas, por ejemplo. Por ejemplo, acá yo los preparé, este, que decía crear gráfico. A ver, vamos a poner ejecutar. Que dice, ya, finalizar, vamos a poner. Eso es porque aquí yo tengo elementos escritos. Eso se supone que tendría que estar en blanco, ¿no? Entonces, a través de una macro, yo puedo generar este gráfico. Y aquí están, por ejemplo, los 20 elementos que tiene mi tabla, mi base de datos. Están haciendo referencia al precio inicial y se está generando, ¿no? El precio máximo 2000 y entonces cada elemento está, ¿no? Representado. Entonces, muchos de estos macros se pueden reutilizar para poder generar nuestras tablas dinámicas para construir un dashboard. Entonces lo voy a borrar porque ahorita no tiene mucho sentido. No. Bien, entonces, por favor vayan estudiando porque recuerden lo que les había dicho al principio, ustedes van a generar un dashboard, cada uno de ustedes. Es una herramienta principalmente para ver cómo ustedes quieren mostrar la información. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en las siguientes clases es generar alguna estructura, una gráfica de cierto tipo. ¿Qué pasa si yo actualizo tal cosita? Se debería cambiar la gráfica también al mismo tiempo. Entonces, todas esas cosas vamos a ver y ustedes tienen que implementar bajo el contexto de la base de datos que me imagino que ya están haciendo. Entonces, tienen que hacer una base de datos bastante grande para poder hacer las prácticas, puedan generar, ¿no? En su propio dashboard. Bueno, pues entonces, si no hay más dudas y demás, conmigo sería hasta el día de mañana. ¿Listo? Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Buenas noches.